Señor, te damos gracias porque eres muy bueno. Exaltamos hoy tu nombre, Señor, porque nos permites estar de nuevo reunidos, Señor, en esta celebración muy particular, Padre, donde tú das, Señor, tu sagrada Torá, pero también, Señor, das tu espíritu de santidad sobre las personas, Padre. Yo te pido que tú obres en la vida de cada uno, Señor, y podamos todos recibir así, Señor, tu bendición, Padre, y sobre todo, Señor, las cosas que tú quieres que hagamos para ti, Señor. En el nombre de Yeshua, amén. Shavuot y Pentecostés, dos eventos pensados por Hashem. Obviamente vemos que es un solo evento, ¿no? El evento se llama Shavuot, porque fue cuando se entregó la Torá. Sin embargo, vemos que miles de años más adelante, el Eterno entrega también el Espíritu de Santidad a los discípulos del Mesías Yeshua, de nuestro Santo Maestro. Y yo quiero ir un poco armando todo esto para que tengamos una visión general de todo, porque a veces en nuestra enseñanza que hemos tenido, quizás cuando íbamos nosotros a otro lugar, nos enseñaban ciertas cosas. Hoy en día cambian ciertas cosas, y no precisamente que cambien, sino que es otro lenguaje, porque no estábamos acostumbrados a escuchar lenguaje original, el hebreo, ¿no? Entonces, yo quisiera que cada uno pudiera poner un poco de atención y que vayamos viendo. Yo quiero leer Levítico capítulo 23, el 15 al 16, que es cuando se da la ordenanza para esta celebración. Dice: entonces han de contar a partir de la mañana siguiente al Shabbat, a partir del día en que traigan el Omer de la ofrenda mecida, 7 Shabbatot completos, 7 semanas, hasta la mañana siguiente al séptimo Shabbat. Han de contar 50 días y entonces presentar una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Si nosotros vemos este versículo, nos vamos a poder dar cuenta que dentro del versículo están las dos nombres que yo puse en el nombre de la enseñanza. Primero dice 7 Shabbatot completos, es decir, 7 semanas, sí, 7 semanas, que la fiesta se llama Shavuot, y vamos a ver que son semanas en hebreo, ¿no? Y luego después dice, han de contar 50 días. Y cuando nosotros vemos eso, ya hace rato lo mencionó alguien, es el 50 días es Pentecostés, es de 50 días. No, es más, no lo mencionaron hace rato, lo mencionó ayer el doctor Ketriel en la charla que él dio, ¿no? Entonces, son 50 días. Bueno, lo que pasa es que Pentecostés es una palabra griega, y la palabra griega, pues, es la que más conocemos, ¿no? Seguramente usted, antes de venir a estas enseñanzas, conocía muy bien Pentecostés, pero no conocía Shavuot. Y cuando vino para acá, ahora conoce más y dice, ahora es Shavuot, ¿no? Pero yo quiero que podamos ver cómo es que se relacionan, ¿no? Entonces, las fiestas de peregrinaje, cuando los hombres deben de subir a Jerusalén, son Pesaj, ¿verdad? Es la fiesta de primavera, la primera fiesta. Después, bueno, sigue Bikurim o primicias, y después en la que estamos ahora, que es Shavuot, ¿no? Que significa semanas, o Pentecostés, para más o menos tener una referencia, ¿no? Obviamente, después de estas fiestas sigue Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, ¿ok? Entonces, nosotros estamos ahorita en la última de las fiestas de primavera, ¿no? La Torá nos describe cómo se deben hacer las fiestas. Cuando nosotros leemos, si usted se fija en el versículo de Levítico 23, 15, 16, dice, han de contar a partir de mañana, de la mañana del siguiente al Shabbat, a partir del día que traigan el Omer de la ofrenda mecida, 7 Shabbatot. Entonces, se dice el conteo del Omer, y se dice que al final, ¿verdad? Va a terminar en el conteo del Omer a los 50 días.
Obviamente se especifica después cuáles son los sacrificios que se tienen que hacer. Sin embargo, no especifica cómo es que se va a llevar a cabo la fiesta ni nada de eso, ¿no? Es una fiesta que es un poco difícil quizás de entender si nosotros vamos directamente a la Torá, ¿no? Pero para saber de qué se trata, en realidad la festividad, eh, yo quisiera ver que las fiestas el Eterno las ha dado en tiempos especiales. Es decir, que cuando la fiesta se va a dar, cuando el Eterno dice vas a hacer la fiesta a los tantos días de tal mes, entre las 2 tardes, quiere decir que en ese momento el Eterno tiene algo espiritual. En ese tiempo, en ese momento en que la fiesta se va a dar, el Eterno abre algo espiritual que obviamente hace que nosotros podamos recibir esas bendiciones, lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Por eso también es muy importante que celebremos las fiestas exactamente como dice la Torá, ¿no? Si, por ejemplo, alguien te dice que la fiesta, porque me ha tocado que hay gente que dice que la fiesta se cambió de día o que ellos celebran en otro día, pues de ahí habría que checar porque nosotros tenemos que hacerlas de acuerdo a lo que la Torá nos rija. Ahora, ¿quiénes son los expertos en la Torá y quiénes son aquellos que tienen la autoridad para decir cuándo? Pues nuestros hermanos de la casa de Israel, nuestros hermanos mayores, los judíos, ¿no? Por eso nosotros nos apegamos a la parte donde ellos nos dicen va a ser tal fecha, y por eso cuando alguien te diga que no es en esa fecha, entonces observa bien y voltea entonces al lugar correcto. ¿Por qué? Porque veo que mucha gente se confunde cuando hay gente que habla sobre otros días, sobre otras fechas. Y para serte sincero, cuando nosotros leamos la Torá, nos vamos a dar cuenta que el Eterno sí se fija en eso. Es decir, cuando se separaron los reinados, los reinos, el reino del norte, el reino del sur, el problema del reino del norte cuando se fue es que cambiaron las fechas de la Torá y el Eterno les está diciendo siempre a través de los profetas, es que ustedes cambiaron mis fiestas, es que ustedes cambiaron mis fiestas. Entonces, nosotros tenemos que ser inteligentes y poder decir, tenemos que hacer las fiestas de acuerdo a lo que dice la Torá y de acuerdo a lo que interpretan nuestros hermanos mayores, los judíos. ¿Ok? Bueno, un resumen de lo que es Shavuot, ¿no? Shavuot marca, obviamente, la culminación de la cuenta del Omer. Es un proceso de 7 semanas. Tenemos que ir todos los días tratando de ser mejores personas, tratando... Ahora, ¿por qué es esto? Porque cuando salen de Egipto, obviamente, ellos están contaminados y lo que pasa es que tenemos que ir sacando toda esa contaminación de 49 niveles o 50 niveles, entonces se tienen que ir purificando todas esas cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar al momento de recibir la Torá y ser llenos. Ahora, yo también comparo esto cuando hoy en día vemos que las manifestaciones del Espíritu de Santidad están sobre nosotros, es que nosotros cada año tenemos que estar repitiendo ese ciclo para poder llegar a Shavuot y que el Eterno nos dé algo en nuestras vidas, que el Eterno pueda desarrollar sobre nuestras vidas ese nivel espiritual. Y yo le voy a decir algo que yo experimenté que cuando vine acá a las raíces hebreas, poco a poco empecé a aprender. Entonces, conforme iba aprendiendo, se iban apagando de mí ciertas cosas. Y cuando se va apagando esas cosas que el Eterno tiene en tu vida, llega un momento en que eres incapaz de hacer ciertas cosas, como por ejemplo, orar para que un enfermo sane, como hace rato oró el hermano Marcos, y entonces ya dices, pues es que es muy difícil eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las enseñanzas a veces tan estrictas de los maestros de Torah o de los maestros que te enseñan, te van bajando el ánimo y entonces tú vas
como, ahora sí que como que en lugar de ir avanzando, retrocediendo. ¿Y qué es lo que he visto en este último año? Es que está equivocado, o sea, en realidad no es así. En realidad tú tienes que ir avanzando en tu vida espiritual y tienes que a lo mejor dejar atrás ciertas cosas o cambiar, replantearte ciertas cosas aún dentro de las raíces hebreas, porque si no lo haces, te vas a quedar igual. Yo amo mucho los rezos y yo veo que se hacen con mucho denuedo. No tengo mucha experiencia en hacer los rezos, pero una oración espontánea siento que a veces puede ser más poderosa que un rezo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir avanzando en esa parte y quizás si tú eres alguien que le gusta rezar, que tienes tu sidur y todo para el rezo, excelente, pero no te quedes ahí, o sea, hay que buscar tu Shavuot, hay que buscar tu Pentecostés, ¿sí me explico? A eso es a lo que yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces vamos a ir retrocediendo. Ok, bueno, Shavuot también es el comienzo de la estación de la cosecha, por eso también en esas fechas se ofrecen los bikurim. Cuando se dan los bikurim, obviamente tú tienes que valorar el hecho de que todas las ganancias que tú tienes son por parte del Eterno, porque tú le estás dando tus primeros frutos, le estás dando tus primicias, entonces ahí tú estás reconociendo que quien te da, quien te puede ayudar, quien te provee, quien es el que tiene todo bajo el control de ti, es el Eterno, ¿no? También en Shavuot se juzga al mundo y decreta, bueno, se juzga al mundo y decreta cuántos frutos se producirán en los árboles durante el año, ¿sí? El año que comienza, ¿no? También por eso se ofrecen las hogazas en Shavuot. Pero lo más conocido de Shavuot es el aniversario del día en el cual la Torah fue entregada al pueblo judío, ¿sí? Entonces, eso tiene mucho significado en nuestras vidas específicamente, y yo le voy a decir por qué, porque como dice nuestro hermano Isaac Bonilla, nosotros estamos con papá y con mamá, y estamos entre dos mundos prácticamente. Volteas hacia un lado, ves el mundo de los rezos, volteas hacia el otro lado, ves el mundo donde el Espíritu de Santidad se mueve, y nosotros somos personas, yo creo que debemos ser personas distintas, personas que se mueven en los dos mundos, ¿no? Y tú eres como un híbrido, por decir así, ¿no? Entre dos mundos, donde tienes las dos partes, y eso te va a enriquecer más y te va a ayudar más y vas a poder comprender mucho más cosas, ¿no? Tus ojos van a estar abiertos. Si antes veías como una tele de blanco y negro, ahora vas a ver como una tele de colores, ¿no? Donde tú vas a poder discernir ciertas cosas y avanzar mucho más, y estoy seguro que conforme vamos estudiando, el Espíritu de Santidad te va a ir revelando mucho más cosas para tu vida personal, para que tú puedas trabajar para el Eterno en todas las áreas de tu vida, ¿ok? Aunque en la Torah no viene que es Shavuot precisamente cuando se entregó la Torah, ¿verdad? Es que esto debe tener una parte muy importante sobre nuestras vidas. Entonces, de lo que me voy a enfocar, vamos a ver la parte de la entrega de la Torah, ¿sí? La entrega de la Torah. Eso es lo que me quiero enfocar, ¿ok? Ahora, esto hace ¿cómo le puedo decir? Un paralelismo, porque se entrega la Torah, ¿verdad? Se entrega la Torah en Shavuot, pero también vemos que cuando Yeshua, nuestro Santo Maestro, muere y resucita en Pesaj, cuenta 50 días, y dice la Escritura que Él se apareció 40 días, se apareció a los discípulos, y en el día 50, ¿sí? Ellos estaban en el templo, y entonces vino, obviamente, el Espíritu de Santidad, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿hay una relación? Sí hay una relación, y yo quisiera esa relación que la podamos nosotros tener presente, ¿no? Más adelante voy a más o menos a explicar cuál es, y quiero que usted pueda tenerla en lo más profundo de su corazón y vivirla todos los días, ¿ok? Bueno, entonces, como les dije hace rato, que anteriormente aprendíamos y nos decían Pentecostés. Yo le voy a ser sincero, alguna vez yo estuve
en Suecia y me acuerdo muy bien que estábamos en el comedor y se acerca un compañero, un sueco, y él me dice, mira, justo mañana es el día de Pentecostés. Bueno, yo era cristiano y tenía muchos años de ser cristiano, pero había escuchado de Pentecostés, pero nunca había escuchado cuándo había sido Pentecostés. O sea, en mi mente jamás lo había relacionado con una fecha, solamente leía el pasaje cuando estaban ellos ahí en el aposento alto y que vino las lenguas repartidas como de fuego y que empezaron a hablar en otras lenguas, pero jamás en mi vida había yo, ni en mi mente me había preguntado ¿cuándo fue el día de Pentecostés? ¿Cuándo es que pasó eso? Y ahí fue la primera vez que yo escuché sobre Pentecostés, porque una persona de allá me dijo, mira qué casualidad, mañana es el día de Pentecostés. Y entonces a mí me empecé a intrigar y desde ese momento empecé a ver que las fechas eran fechas marcadas, ¿no? O sea, que sí se podían encontrar esas fechas, ¿no? Bueno. Y pues por ende uno no le tomaba tanta importancia o la importancia que se debería de tomar, porque como les dije hace rato, son fechas especiales, son fechas donde el Eterno pone ciertas cosas a un nivel espiritual para que las bendiciones o lo que vaya a traer ese día para nosotros baje a nuestras vidas y se pueda hacer manifiesto, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que conozcamos el trasfondo de Pentecostés. Ok. Bueno, la entrega de la Torá. Obviamente salen de Egipto, el Eterno pues ejecuta a los primogénitos, pasan 50 días, el pueblo empieza a ser purificado de sus niveles de maldad que traían de Egipto, por eso la cuenta del Omer, por eso también nosotros hacemos la cuenta del Omer que nuestro hermano José Alberto ha hecho los audios y han trascendido fronteras esos audios. Entonces, vamos nosotros tratando de hacer cambios en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, poco a poquito, y entonces vamos a estar preparados para este día, para llegar a este día y para pedirle al Eterno que mande su Espíritu de Santidad sobre nosotros y que nos envista, así como envistió a los discípulos ahí en esa parte donde estaban en el templo, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a avanzar y vamos viendo más de cerca, contando los días, esperándolos con alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que ese día de Pentecostés o ese día de Shavuot va a haber algo sobrenatural sobre nuestras vidas. ¿Sobrenatural para qué? Para que nosotros podamos trabajar de diferente forma para el Eterno, de una forma como los discípulos del primer siglo, ¿no? Que no se paraban por nada, que estaban hacia adelante siempre, que están predicando donde sea, ¿no? Entonces, eso te da a ti ese valor y esas, ¿cómo le puedo decir? Para que tú puedas orar por otros, para que le puedas dar palabra de sabiduría, de ciencia a otras personas y tengas el Espíritu de Santidad sobre tu vida. Obviamente, esto está ligado a algo y ahí es donde yo quiero llegar, a ese momento donde está ligado, ¿ok? Bueno, hace rato, cuando pasaron a los lectores de la Torá, leyeron por ahí los versículos donde se describe cómo el Eterno les dijo que se prepararan, cómo es que llegó el Eterno, cómo se manifestó. Pues los sabios dicen que en ese momento, cuando se estaba entregando la Torá, se partió en 7 voces y en esos 7 voces se repartió en 70 idiomas, ¿ok? Es decir, que la Torá fue dada en los 70 idiomas de las 70 naciones que el Eterno había puesto en la tierra, ¿no? Entonces, también los sabios dicen que los ciegos vieron, los sordos oyeron, los cojos se levantaron. ¿Por qué esto? Porque se tenían que levantar los cojos, porque cuando estaba el Eterno dando la Torá, se tenían que levantar para estar de pie. Los ciegos tuvieron que ver y dicen, ¿por qué? ¿Por qué los ciegos tuvieron que ver si era audible? No, dicen los sabios que se veían, ¿sí? Se veían las palabras y por eso los ciegos tuvieron que ver y los sordos tuvieron que ir porque tenían que escuchar los mandamientos que el Eterno
les estaba dando. Ahora, dicen los sabios también que los mandamientos salían y cada uno escuchaba el nivel de su comprensión. Si yo era una persona culta, una persona que había estudiado, una persona que tenía un alto nivel de comprensión, entonces esa persona escuchaba el mandamiento de acuerdo a su nivel. Si yo era una persona que a lo mejor por no había tenido estudios, no había avanzado en la vida, etcétera, etcétera, escuchaba los mandamientos a su nivel, es decir, a este se le explicaba de una manera más elevada y a este de una manera como con peras y manzanas, ¿no? ¿Para qué? Para que todos entendieran. También los mandamientos eran fuertes, empezó a escuchar tronidos, dicen que se escuchó el shofar tan fuerte y todos estaban asustados, ¿no? Cuentan por ahí en el Midrash que las almas se salían cuando se daba el mandamiento, se salían de las personas, el Eterno los volvía a poner las almas y los volvía a levantar, es decir, los volvía a resucitar para que estuvieran ellos escuchando todo lo que el Eterno decía. Quisiera explicar esto rápido. El Eterno, vimos en la lectura de la mañana, que el Eterno le dice a Moshe, diles que ellos van a ser mi especial tesoro, es decir, que Moshe era un enviado hacia el pueblo. Ellos van a ser mi especial tesoro. Diles que si ellos obedecen mis mandamientos, yo los voy a tener como mi especial tesoro. Moshe va y les dice, ¿sabes qué? Dice el Eterno que si obedecemos los mandamientos, que Él nos va a tener como un especial tesoro y Él va a ser nuestro Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ellos dijeron, sí, lo haremos. Es decir, ellos aceptaron. Y ahora, ¿por qué estoy describiendo esto? Porque en ese momento el Eterno estaba haciendo todo como si fuera un matrimonio, ¿sí? Les estaba pidiendo a ellos matrimonio. De esa manera el Eterno le estaba mandando a Moshe para que les diera la noticia de que él quería, entre comillas, casarse con ellos, ¿no? ¿Y qué dicen ellos? Sí, aceptamos, ¿no? Y entonces ahí se hace todo un arreglo. El Eterno, bueno, dicen nuestros hermanos los judíos que el Eterno levanta el monte Sinai y que les dijo, ¿quieren o no quieren? Y ¿cómo se llama? La respuesta del no era que les iba a dejar caer el Sinai encima. Entonces, no tuvieron ellos una opción de elegir, sino decir, sí lo haremos, ¿no? Pero yo quiero describir ahorita los elementos de una boda judía. Los elementos de una boda judía tienen al novio, número 1, tienen a la novia, número 2, tienen al testigo del novio, tienen al testigo de la novia, tienen la jupa y tienen la ketubá. ¿Qué es? Bueno, el novio ya sabemos qué es, la novia también, un testigo también sabemos qué es. La jupá es el lugar donde ellos se van a casar, ¿ok? Es el lugar donde están abajo de la jupá y ahí se va a llevar a cabo el casamiento. Pero la ketubá es el acta matrimonial, es decir, donde se hace el trato, y ahí en la ketubá el hombre pone, yo, en el caso mío, yo, Enrique Ibarra, te voy a amar por siempre, Elvira Briones, y vas a ser mi esposa y yo te voy a proveer todo lo que tú necesites, te voy a proteger, te voy a cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí también la novia dice, yo, Elvira Briones, también voy a amarte, voy a atenderte, y ahí viene la ketúa, ¿verdad? Entonces ahí es el contrato matrimonial, por lo regular las mujeres eran los que lo tenían, por si llegaba un hombre quería tomarlo, las mujeres lo traían consigo, ¿verdad? En algún colgado por aquí. Entonces, eso es la ketubá. Ok, bueno, entonces tenemos todos los elementos de la unión entre el pueblo de Israel y el Eterno, y pues el novio obviamente era Hashem, la novia Am Israel, el testigo del novio, el malaj del Eterno, el testigo de la novia, Moshe, la jupá, el monte Sinai, donde estaban ellos, ¿verdad? Y la ketubá, pues obviamente todos los pormenores de lo que el Eterno les iba a dar, ¿no? Que es la Torah. Entonces tenían todo listo para poder hacer todo el matrimonio, ¿no? Pero déjenme decirle esto, que eso parcialmente se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque el Eterno lo permitió. O sea, nada sucede
sin que el Eterno lo permita. No, no se nos cae ni un cabello si el Eterno no lo permite. Entonces, cuando ellos hicieron lo del becerro de oro, porque inmediatamente Moshe subió arriba al monte Sinaí, bajó y estaban con lo del becerro de oro, el Eterno lo permite. ¿Para qué? Pues lo permite para que usted y yo también entremos en ese contrato matrimonial después de 2000 años, ¿verdad? En ese contrato para poder abarcar a todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, todo aquel que cree en el Dios de Israel, que se convierte en el Dios de Israel y que cree en el Mesías Yeshua, que Él es el Mesías, entonces tiene una parte, y vamos a verlo más adelante, ¿no? Tiene una parte para entrar ahí a ser como coheredero, ¿no? Bueno, entonces todos los elementos se tenían. El asunto es que indiscutiblemente, por alguna razón, el Eterno ha permitido que pase esto del becerro de oro, y entonces deja la posibilidad abierta para que nosotros, como no judíos, podamos entrar a ese pacto también, ¿verdad? A ese pacto que el Eterno hizo, obviamente, con el pueblo de Israel, pero que más adelante Yeshua, nuestro santo maestro, lo vuelve a hacer con la casa de Israel, y después el Eterno levanta a Rabí Shaul para que nosotros, como no judíos, podamos también entrar dentro de ese pacto. Ok, bueno, entonces ahora sí, vamos a la parte, ya vimos la parte donde el Eterno hace todo esto con el pueblo de Israel, pero ahora vamos a ver la parte que yo describí al principio sobre Pentecostés. Y quiero ir a Jeremías capítulo 31 al 34, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto, porque la necesidad es que cada uno de nosotros tenga el espíritu de santidad, ¿sí? Quizás usted puede ser que vino a este camino, empezó a aprender Torah, empezó a ver los rezos, empezó a hacer las fiestas, pero ese espíritu de santidad como que se ha retirado, como que a lo mejor ahora ya es más difícil cuando ora, ahora es más difícil que usted pueda acercarse al Eterno, es diferente, pero tenemos que retomarlo, tenemos que abrir nuestros corazones y decirle, ¿sabes qué? Yo necesito el nivel del espíritu de santidad que antes tenía, ¿no? ¿Sí? Ahora, el requisito para tener el espíritu de santidad, el requisito para que el pueblo de Israel tuviera la Torah, ¿cuál era? Van a cumplir todos mis mandamientos, ¿verdad? Ese es algo trascendental, es decir, aquel que cumple todos los mandamientos del Eterno, ¿sí? No por obligación, sino por amor ahora, entonces, 100% seguro que el Espíritu de Santidad va a obrar en su vida, ¿sí? A veces que veo hermanos que me hacen preguntas y me dicen, no, yo tengo que circuncidarme, yo tengo que cumplir tal mandamiento, yo tengo que hacer forzosamente la oración de la mañana. Y yo les digo, ¿sabes una cosa? Es mejor tener una relación directa con el Eterno, que el Espíritu de Santidad te vaya guiando y que tú puedas en realidad sentirlo en tu vida, en tu corazón, ¿no? No levantarte en la mañana, por ejemplo, y a lo mejor hacer todo un rito, como es el Netilat Yadam y todo, pero estar hueco, estar vacío, o sea, ¿de qué te sirve? Y le voy a ser sincero, un día, hace varios años, yo le dije a una persona que me enseñaba Torah desde un principio, le dije, ya vamos a celebrar Purim, le dije. Y tristemente me dijo, y le soy sincero, me abro mi corazón con ustedes, me dijo, ¿y para qué celebra Purim? Primero tiene que cambiar otras cosas en su vida, ¿no? Y es correcto, a veces tenemos que dejar que el Eterno haga sobre nuestras vidas, tenemos que quitar lo que nos estorba, el pecado que nos acecha, que nos está siempre tocando la puerta y nosotros le abrimos. Es decir, todo eso tenemos que quitarlo. ¿Para qué? Para que el Eterno pueda poner su espíritu de santidad sobre nosotros. Amén. Bueno, Jeremías 31 al 34. Dice
así dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano. Estamos hablando de la entrega de la Torá cuando hace rato estábamos describiendo todo lo que el Eterno hizo, la jupá, la ketubá, el novio, la novia, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Es decir, el Eterno cumple sus pactos. Él hizo el pacto y él cumplió. Él como buen marido los sacó, los introdujo a la tierra de Egipto, la tierra prometida, los sacó a la tierra de Egipto, los trajo durante el desierto, los metió a la tierra prometida. Él cumplió todo lo que él había prometido, ¿sí? ¿Quién invalidó el pacto? Pues obviamente el hombre, ¿sí? El hombre. Entonces, vamos al 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente, aquí en la mente, la escribiré en su corazón, acá, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es decir, que ya no es una Torá que está gobernando porque tiene que gobernar de esa forma. Es decir, ¿sabes qué? Si te encuentran adulterando, te vamos a lapidar. No, ahora dice, ¿sabes qué? Yo daré mi ley en su mente. Sabes que yo quiero agradar al Eterno y por eso no adultero. Yo quiero agradar al Eterno y por eso no robo, porque está en mi mente y está en mi corazón. Y de esa forma es como el Eterno quiere que nosotros podamos seguir adelante. Dice, y no enseñará, en el 34, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si nosotros vamos al 31, es decir, se requiere otro pacto o un pacto renovado. ¿Por qué? Porque las personas no son capaces de cumplir o no fueron capaces de cumplir el pacto que se hizo allí en el monte Sinai, ¿no? En el versículo 32, obviamente por las características de este pacto, es que las personas no lo pudieron cumplir, pero el Eterno sí lo cumplió. En el 33, el pacto o pacto renovado, ¿sí? ¿Qué incluye? Bueno, los mandamientos están en nuestras mentes, están en nuestros corazones. Es hora que ese pacto se lleve de una manera más íntima. ¿Sí me explico? Es que Elohim imprima sus mandamientos en mi mente y en mi corazón, y ahora yo los voy a cumplir por amor a quien, al Eterno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos eso? ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Que el Espíritu de Santidad viene a nuestras vidas. Ahora, viene a nuestras vidas ¿para qué? Para ayudarnos a cumplir esos mandamientos. ¿Ok? Así que cuando ahora el pecado toque, usted va a poder resistirlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted ha decidido ahora cumplir ese pacto de una manera diferente, donde el Eterno ponga su espíritu y santidad sobre su vida, y ahora va a poder usted con seguridad, ¿sí?, vencer la tentación. Ahora, cuando la tentación venga a su vida, usted va a escuchar una vocecita aquí que le diga, ¿sabes qué? No lo hagas. ¿Sabes qué? Eso que estás haciendo está mal. ¿Sabes qué? Si ya lo hiciste, arrepiéntete. O sea, hay gente que hace cosas malas y ni siquiera tiene ningún remordimiento, ni siquiera se arrepiente y se dicen ser, pues, seguidores del Eterno o se dicen estar en este camino y esa gente se va haciendo a otra idea. Lo que yo le digo ahora es que esto tiene que cambiar en nuestras vidas. Shavuot tiene que ser un parteaguas en nuestras vidas, donde nosotros podamos decirle al Eterno, aquí estoy de todo mi corazón, yo te lo entrego de todo mi corazón, yo te obedezco porque te amo, no porque estoy obligado a cumplirlas, no porque alguien me va a decir, no, ¿sabes qué? Mira, no comas cerdo, no hagas esto, no hagas lo otro, no, sino porque yo te amo, ¿sí?
compré 2 playeras a... Entonces, Le compré a Ada unas en el versículo 34, ¿qué pasa? Nadie te va a decir qué tienes que hacer porque la Torah ya va a estar en tu mente y en tu corazón, va a estar dentro de ti. Yo creo que hemos luchado algunos de nosotros por tener un verdadero encuentro con el Eterno, un verdadero encuentro que nos haga cambiar la vida totalmente, y a lo mejor hemos dado pasos, pero nos falta seguir hacia adelante. Y saben una cosa, en esta cuarentena que estamos pasando, el Eterno ha hecho en mi vida también que yo reflexione en eso, y hemos estado más cerca en la comunidad, hemos estado más cerca orando ahora, juntos. Y le voy a decir algo, íbamos a las reuniones, sí orábamos, nos enfocamos en estudiar la Torah, pero ahora estamos haciendo al revés. Ahora estamos orando más y estamos estudiando nada más un día a la semana y otros 2 días estamos orando, ¿sí? Entonces, se duplicó la oración y se bajó el estudio a un solo día. Obviamente Shabbat también, pero entre semana a un solo día. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ir a Mateo 26, 26, 28. El pacto que Yeshua, nuestro Santo Maestro, lo hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ok, bueno. Entonces, Yeshua hizo el pacto o renovó el pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y dentro de ese pacto, ahora que Yeshua hizo con ellos, se abre después de un tiempo para que usted y yo podamos ser parte de ese pacto, ¿sí? Para que nosotros podamos también entrar en ese pacto. ¿Ok? Aquel que quiera acercarse a Elohim lo puede hacer a través de aceptar a Yeshua como Mesías y de convertirse al Dios de Israel. Amén. Y entonces va a entrar en el pacto. Efesios 3, 5 al 7. Ahí vemos cómo el Eterno llama a Rabí Shaul y le da esta encomienda. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles o los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yeshua el Mesías por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es decir, podemos entrar a ese pacto siendo coherederos, convirtiéndonos al Dios de Israel. Por lo tanto, también tenemos esa promesa de recibir el Espíritu de Santidad y de poder hacer también incluso milagros, incluso poder orar por la gente que se sane, todo eso porque el Eterno lo ha preparado para nosotros. ¿Ok? Bueno, acuérdese que hablamos hace rato que el Maestro resucitó y él cuando resucita los ve y va con ellos a un lugar cuando va a ascender. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, les da esa promesa. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de santidad y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esto Él les profetiza a ellos que el Espíritu Santo iba a entrar o el Espíritu de santidad iba a entrar en operación directa con ellos en un futuro, pero ese futuro era Shavuot, ¿ok? Era Shavuot. ¿Y por qué? Porque mire, si vamos a Ezequiel 36, 26, 27, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un espíritu, un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Cuando hablamos en el versículo 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos. Quiere decir que el Espíritu de Santidad nos va a estar ayudando para que nosotros nos cuidemos y estemos cumpliendo al Eterno con la Torah, no infringir la Torah. Es decir, el Espíritu de Santidad a mí me ayuda para llevar una vida de apartamiento o de santidad. ¿Ok? Bueno, entonces claramente vemos en el verso 27 que el Eterno va a poner ese Espíritu dentro de nosotros para que nos guíe y nos ayude a que amemos y cumplamos sus mandamientos. ¿Ok? Bueno, ya por último y para terminar, Pentecostés y Shavuot son eventos pensados por Hashem. Por eso tú tienes que buscar tu llenura. Hoy, yo no sé si cuando nos desconectemos puedas seguir orando. Yo no sé si durante el día que viene puedas estar en una actitud donde el Eterno pueda venir a tu vida. Si estos 50 días de Shavuot, del Omer que se han estado contando, quizás no los contaste o quizás no los pasaste por alto o a lo mejor recibías la enseñanza, pero no le hacías caso. Yo no sé qué pueda pasar en tu vida. Lo que sí te puedo decir es que si hoy tú hablas con el Eterno y le dices, Señor, yo quiero alcanzar ese nivel, yo quiero alcanzar que tu espíritu de santidad esté en mi vida, y tú quitas todo lo que te estorba, le haces al Señor una oración y le dices, Señor, quita lo que estorba de mi vida, entonces yo te aseguro que el Eterno va a poder trabajar contigo hoy mismo. No esperes otro año para poder llegar a Shavuot, para llegar a ese Pentecostés deseado. No esperes otro año completo, porque nadie tenemos la vida contada en este mundo. Pero hoy es tu oportunidad, porque están abiertos las áreas espirituales que el Eterno tiene abiertas en este tiempo, están abiertos todavía, y entonces todavía es tiempo de que tú puedas arrepentirte y decirle al Eterno, Señor, yo quiero que tú me envistas con el poder de tu espíritu de santidad. Fíjese bien, el día de Pentecostés, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ahí en Hechos, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu de Santidad y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban, están llenos de monstruos. Le voy a decir algo. ¿Para qué me va a preparar a mí el Espíritu de Santidad? ¿Qué es lo que pasó en este Pentecostés, en este Shavuot, que estaban los discípulos ahí reunidos? ¿Qué es lo que pasó? Pasa que viene el Espíritu de Santidad, les pone lenguas como de fuego, empiezan a hablar en otras lenguas, pero no son las lenguas que usted y yo conocemos hoy en día. Esas lenguas eran especiales para poder hablarles a otras personas. Tenía ellos la misión en ese momento, la misión de Pentecostés, la misión de ese Shavuot fue que las demás personas conocieran a Yeshua. Fue que las demás personas fueran edificadas, que las demás personas recibieran lo que el Eterno tiene. ¿Qué nos prepara? ¿O para quién nos prepara hoy Pentecostés? ¿Para quién nos prepara hoy Shavuot?
para que usted y yo estemos preparados para dar testimonio a otras personas, para hablarles de lo que ha hecho el Maestro en nuestras vidas, del impacto que ha tenido, de los cambios que hemos tenido, de cómo estamos esperanzados en que Él va a regresar por nosotros. Para eso es el Shavuot, para eso es el Pentecostés que tú tienes que buscar en tu vida, para edificarte, pero también para edificar a otros, para que tú puedas hablarles a otros con una libertad y que otros vengan a los pies del Eterno. Amén. Así que vimos cómo en el monte Sinai el Eterno les dio la Torá, pero ahora vemos cómo a los discípulos se les da el Espíritu de Santidad. Tenemos que ser revestidos. Yo les urjo, hermanos, a que cada uno de nosotros busque ese revestimiento del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad. ¿Sí? Y se podrían explicar mil cosas aquí. Hay mucho más cosas para poder explicar acerca de Shavuot. Pero creo que algo de lo más importante que tenemos que hablar en Shavuot es del revestimiento del Espíritu de Santidad sobre cada uno de nosotros los creyentes en Yeshua el Mesías. Amén. Yo te invito a que reflexiones y que veas dónde ha quedado tu vida. ¿Cómo es que estas enseñanzas, desde que viniste a estas enseñanzas, han impactado tu vida? Si la han impactado para solamente crecer y saber más cosas, o te han impactado para crecer espiritualmente. Si te han impactado para saber más cosas, yo te puedo decir que no es necesario saber tantas cosas, no es necesario saber muchísimas cosas. También lo más necesario es poder tener el revestimiento del Espíritu de Santidad sobre tu vida para que el Eterno haga contigo lo que necesite hacer. Hoy en día nos urge salir, cuando salgamos de esta cuarentena, nos urge salir e impactar el mundo. Y no lo vamos a hacer si no tenemos el Espíritu de Santidad sobre nuestras vidas. No lo vamos a hacer si el Eterno no va con nosotros, si Él no ayuda a lo que estamos hablando, a lo que estamos reflejando con todas las cosas que estamos haciendo. Amén. Que el Señor te bendiga.